Hola, mi nombre es Andrea Sánchez, soy de la carrera de Ingeniería en Ciencias Computacionales y yo les voy a presentar mecanismos de desentendimiento moral. Y bueno, para comenzar, quiero hablar de qué es el desentendimiento moral. El desentendimiento moral es cuando una persona justifica o minimiza sus acciones inmorales o dañinas para no sentir culpa o responsabilidad. Es un mecanismo psicológico para evitar enfrentar las consecuencias éticas de sus decisiones. Y bueno, Bandura nos menciona que el desentendimiento se enmarca en la noción de agencia moral, que implica una serie de sistemas de creencias y mecanismos de autorregulación mediante los cuales los seres humanos monitorean su conducta, la juzgan de acuerdo con estándares morales y la ejecutan, ya sea proactivamente y de acuerdo con dichos estándares, o inhibiéndose de conductas desviadas de estos mediante autocensura. Y bueno, para comenzar, les voy a hablar de la conducta inmoral. Que la conducta inmoral se puede justificar por servir a un bien mayor o cambiarle su nombre para hacerla aceptable, es decir, limpieza social cuando se cometen asesinatos de cierta población. Las consecuencias de las acciones que se ven minimizadas o negadas, por ejemplo, se golpeó porque lo empujé, pero no fue tan duro, no le pasó casi nada. Las víctimas que pueden ser culpabilizadas o deshumanizadas despojándolas de atributos cognitivos. El punto de control moral sobre el cual se hace énfasis habla de los intentos de minimizar el rol causal y de agencia que se ejerció en una conducta que derivó a una consecuencia negativa. Para ello, se recurre a la difusión o desplazamiento de la responsabilidad. Y bueno, les voy a mencionar algunos ejemplos. Eh, Algunos de los ejemplos son guerra y conflicto. Un líder militar justifica una invasión afirmando que es necesaria para liberar a una población de un régimen opresivo. Ejemplo número 2. La corrupción. Un funcionario público acepta sobornos argumentando que los fondos serán utilizados para mejorar su comunidad. Ejemplo 3. Experimentación animal. Un científico justifica pruebas en animales diciendo que es necesario para encontrar curas a enfermedades humanas a pesar del sufrimiento infligido. Ok, en este segundo les voy a hablar sobre el etiquetado eufemístico. Este mecanismo se refiere al uso de un lenguaje suave, vago o tecnicista para describir actos inmorales, lo que atenúa la percepción de su gravedad. El cambio en el lenguaje ayuda a desensibilizar a las personas respecto a la verdadera naturaleza de las acciones. Y bueno, aquí también les traigo unos ejemplos, que el primer ejemplo es el militarismo. Es referirse a la destrucción de infraestructura civil como colateral o daños colaterales. Industria tabacalera, llamar a los adictos al tabaco, consumidores frecuentes en lugar de adictos. Y los despidos, referirse al despido masivo de empleados como reorganización estratégica o ajuste de personal. Por esta parte también tenemos comparación ventajosa. Este mecanismo implica minimizar la inmoralidad de una acción comparándola con algo mucho peor. La comparación hace que el acto parezca menos dañino o incluso insignificante en relación con el mal mayor. Aquí tenemos ejemplos como la dictadura. Un régimen autoritario se justifica señalando que, aunque restringen algunas libertades, no son tan brutales como otros regímenes más represivos. Otro está la corrupción empresarial. Una empresa que evade impuestos podría compararse con otra que ha cometido fraudes financieros masivos para restar importancia en su propia falta. Y otro sería uso de energía. Una empresa que contamina moderadamente el medio de ambiente
podría justificar sus prácticas señalando que otras industrias contaminan mucho más. ¿Ok? El cuarto es el desplazamiento de la responsabilidad. Este mecanismo ocurre cuando las personas transfieren la responsabilidad de sus acciones inmorales a una autoridad superior, lo que les permite realizar estas acciones sin sentir culpa. La obediencia a órdenes de superiores es vista como justificación suficiente. Y para los ejemplos que traigo son crímenes de guerra. Soldados que cometen atrocidades justifican sus acciones diciendo que solo seguían órdenes de sus superiores. Prácticas empresariales injustas. Un empleado que discrimina a otros en el lugar de trabajo puede justificarlo diciendo que simplemente estaba cumpliendo con las políticas de la empresa. Creo que este lo podemos ver un poquito más en la vida real, cuando estamos ahora sí que justo en prácticas de trabajo, etcétera. Y bueno, fraude en corporaciones. Cabe aclarar que todos estos ejemplos son ejemplos que podemos ver muy comúnmente en muchas partes. Fraude en corporaciones. Un trabajador que falsifica informes financieros afirma que lo hizo porque su jefe le exigió, asumiendo que la responsabilidad recae en su superior. Ok, por esta parte tenemos la difusión de la responsabilidad. Este mecanismo implica dividir la responsabilidad de una acción inmoral entre varios individuos o dentro de un grupo, diluyendo la culpa individual. La presencia de muchos cómplices o participantes facilita la participación en actos que individualmente podrían ser vistos como inmorales. Ejemplos eh, de este mecanismo sería el bullying. En un caso de acoso escolar, cada estudiante involucrado se siente menos culpable porque la agresión fue realizada por un grupo y no por una sola persona. Otro ejemplo sería fraude empresarial. En un escándalo financiero, los participantes justifican sus acciones diciendo que eran parte de un equipo más grande que tomó la decisión conjuntamente. La deshumanización. Este mecanismo permite a las personas ver a otros como menos que humanos, lo que justifica el maltrato y la violencia hacia ellos. Al considerar a la víctima como carente de humanidad, se disminuye el sentido de empatía y culpa. Ejemplos de la deshumanización están como propaganda racista. Un régimen totalitario deshumaniza a un grupo étnico o religioso, retratándolos como animales o plagas para justificar su persecución. Otro ejemplo sería la esclavitud. Los esclavizadores justifican el trato brutal hacia los esclavos al considerarlos como propiedad y no como seres humanos. Otra sería la guerra. Soldados de un ejército son entrenados para ver al enemigo como bestias o bárbaros, facilitando la violencia extrema en combate. Ok, este es la minimización o ignorancia de las consecuencias. Este mecanismo implica minimizar o ignorar deliberadamente los efectos negativos de las acciones inmorales, lo que permite a las personas involucrarse en ellas sin sentir remordimiento. Se subestima o se niega el daño causado, haciendo que la acción parezca menos grave. Ejemplos de esto sería la destrucción ambiental. Por ejemplo, una corporación minimiza el impacto de la deforestación diciendo que solo una pequeña parte del bosque fue talada, ignorando el daño ecológico a largo plazo. Otra de estas sería producción de armas. Un fabricante de armas minimiza la violencia que sus productos pueden causar al decir que son necesarios para la defensa y que solo se usarán para proteger la paz. Otro sería el trabajo infantil. Una empresa
justifica el uso del trabajo infantil, alegándolo que los niños solo realizan tareas simples y que esto les ayuda a ganar algo de dinero, ignorando el impacto de su educación y bienestar. Ok, tenemos la atribución de la culpa a la víctima. Este mecanismo consiste en culpar a la víctima como su propio sufrimiento o situación, lo que permite justificar el daño infligido y reducir la responsabilidad del perpetrador. Es una forma de racionalizar la inmoralidad al sugerir que la víctima lo merecía de alguna manera. Ejemplos de esto tenemos la discriminación racial. Un empleador que discrimina puede culpar a la víctima diciendo que no encaja en una cultura de la empresa o sugiriendo que la culpa es de la víctima por ser diferente. Otra cosa podría ser el acoso sexual, culpar a la víctima de acoso sexual diciendo que su ropa o comportamiento provocaron la agresión. Y otra sería la violencia doméstica. Un agresor justifica la violencia diciendo que la víctima lo hizo enojar y que por lo tanto merecía ser castigado. Y bueno, esto son los mecanismos de desentendimiento moral de los cuales yo les quería hablar y espero que les haya gustado, que haya sido de entendimiento para todos los que están escuchando este video. Muchas gracias.